Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Gracias por quedarse durante esta pausa y esperarnos. Ya estamos con Alfredo Cárdenas, subgerente de regulación de Transelec. No puedo más que recibirlo con mucho cariño porque con Alfredo compartimos el SIGRE también, entonces lo conozco mucho y por eso solo puedo recibirlo con mucho cariño. Tengo una imagen maravillosa de él, así que bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Katy, muchas gracias por la invitación, digamos, a participar en este programa y para poder compartir un poco de de la actualidad, de lo que va pasando en el sector. Me resulta interesante el poder expresar, digamos, las visiones que uno tiene con las continuas problemáticas y desafíos con los cuales el sector se enfrenta. Sí, es Alfredo, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros, ya en un formato distinto al que tuvimos la semana pasada, ¿ya? Este es un formato mucho más, a nuestro juicio, un poquito más relajado, digamos. Metemos más la cuchara ahí entre todos. Oye, Alfredo, mira, y para ir directo al grano, bueno, el nombre del programa, de que le pusimos la relevancia de la transmisión en la transición energética, y un poco la pregunta ahí de cajón en términos generales, para abrir la discusión, es en realidad ¿de qué forma la infraestructura de transmisión juega un rol relevante en esta transición energética, digamos, ¿ya? A tu juicio? Y, ¿por qué no decirlo? Hablábamos también, Catherine, al inicio, en el usuario final, digamos, ¿ya? ¿Cuáles, a tu juicio, son los principales elementos? ¿Por qué es tan importante? Alexis, muchas gracias por la pregunta. Obviamente agradecido de la invitación también al programa. Eh, yo creo que es un diagnóstico transversal, pues nada del otro mundo, la importancia de la infraestructura de transmisión. Y cuando hablo de un diagnóstico transversal, no solo estoy hablando aquí en Chile, sino estoy hablando de varios otros países en el mundo, con los problemas de variabilidad que tienen en general las energías renovables, hablando de solar, fotovoltaica, eólica. La infraestructura de transmisión empieza a tener, digamos, un desafío importante. De hecho, los operadores en general pasan a tener un desafío importante. Ahora, particularmente en Chile, teniendo un potencial tan alto de generación de renovable, tanto en el norte, de hecho, el potencial del norte es muchas veces la demanda actual del sistema, pero también en el sur, un gran potencial eólico. Yo creo que aquí es necesario ir tomando algunas definiciones prácticamente de política para ver cómo vamos a desarrollarlo, cómo vamos a utilizarlo. Desde mi punto de vista, por supuesto, la infraestructura de transmisión, nuevas líneas, permiten unas líneas similares a la línea HVC que actualmente está en desarrollo y se espera que entre en servicio aquí al año 2030. Permitirían ir desarrollando todos estos recursos. La línea HVC va a ser una primera etapa, pero sigue habiendo mucho potencial en el norte, mucho potencial en el sur, pero el sistema de transmisión no solamente está abocado a el tema de desarrollar, a ayudar, a aportar en esta transición energética que es importante sobre todo para la descarbonización. Habla mucho que hay que integrarlo, pero también uno lo puede ver enfocado en el cliente final. Cuando uno piensa en mejorar la calidad de servicio, eh, y uno revisa en las estadísticas dónde puede haber más problemas de seguridad o de calidad de servicio, es en la infraestructura que está más cercana al cliente final. Y hablando de transmisión, estoy hablando de la transmisión zonal. Desafortunadamente, voy a usar esa palabra, todavía en nuestra regulación hay una diferencia en calidad de servicio entre lo que se considera para la transmisión nacional y la transmisión zonal. Por supuesto, tiene su diferencia. Es distinto tener una falla cerca del cliente que deja sin suministro, digamos, a un sector, a una ciudad,
a tener una falla un poco más arriba en que las consecuencias podrían ser dejar fuera a una región o prácticamente tener un colacao de dejar fuera todo el país. Sin embargo, creo que todos los que participamos activamente en el sector, vemos que cada vez más el cliente, el usuario, es más exigente. Los organismos asociados que velan por el usuario también tienden a ser más exigentes. Como país, nos hemos puesto meta de mejorar, de reducir drásticamente los cortes de suministro al año 2030 y también al año 2050. Y para eso también es, por supuesto, muy importante el incrementar los criterios de seguridad en las instalaciones zonales. Entonces, tanto para aportar para la integración de energías renovables, como para mejorar la calidad del suministro eléctrico al usuario final, yo veo que la transmisión juega ahí un rol importante, pero clave. Ujú. Sí, estamos completamente de acuerdo, Alfredo, y especialmente en eso que ha ido cambiando. Hoy en día también el perfil de consumo de los clientes, ya sea un poco más domiciliario o de los clientes industriales, incluye mucha más tecnología que antes. Y como todos sabemos, el tema de la electrónica es muy sensible Ujú. no, ni siquiera llamémoslo falla, llamémoslo variaciones, es muy sensible. Entonces, en ese sentido, se necesita cada vez una mejor calidad de servicio, porque si no, no funcionan los equipos. Por ejemplo, un caso que me está pasando en una asesoría a una empresa que tiene equipos sensibles y que está conectada a las redes de una cooperativa. Eh, y claro, depende de la época del año, no pueden seguir conectados a la red, tienen que meter equipos diésel porque son tan sensibles los equipos que usan que se les desconectan y, y son más sensibles que la tolerancia que permite la regulación. Entonces tampoco hay mucho que hacer, porque esta cooperativa está dentro de lo que se exige, pero sin embargo no es suficiente. Y así esto cada vez va a ir siendo cada vez un poco más allá. Y si bien acá hay un tema de distribución, la transmisión es el corazón. Entonces, si no llega bien en transmisión, no hay cómo. Alfredo, una pregunta. Estamos frente a un escenario en que se comenta mucho, bueno, todos somos más o menos de la misma época y recordamos muy bien esto de cuando nos dijeron que la transmisión iba a adelantar a la generación. Eh, Cosa que no ocurrió. Yo tampoco los culpo mucho, ¿eh? Porque encuentro que hay temas comunitarios, medioambientales y todo que hacen que esto, o sea, el trabajo de Transelec para construir líneas no es lo mismo que antes. O sea, a mí me pasó en Saesa. Antes tú llegabas con las líneas y era como, oh, llegó la luz, qué bueno, adelante, pasen, qué rico. En cambio, hoy en día, tú quieres pasar una línea por alguna parte y hay toda una complicación al respecto. En ese sentido, no tendríamos muchas líneas nuevas antes del 2030. ¿Y qué otra solución ves tú que pueda brindar flexibilidad, que pueda apoyar la transmisión? No sé si, ¿cómo lo hacemos para apurarnos más? O sea, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos o incorporando algo para no tener que esperar tanto? Y por otro lado, no es solo esperar, es una incertidumbre porque tú nunca sabes si realmente vas a poder pasar por donde tienes planeado. Oye, tienes razón, Katy, hay bastante incertidumbre con respecto a ese tema. Permíteme comentar, antes de ir a tu pregunta exactamente, que debido a la incertidumbre que hay, debido a los largos tiempos que las líneas, en particular las grandes líneas de transmisión, demoran en desarrollarse
por una parte, los procesos de licitación, todo el tema de permisología y finalmente el desarrollo del proceso en paralelo con conversar con las comunidades para tener un proceso, digamos, sin mayor inconveniente, sería relevante desde ya tener esas conversaciones para que esas líneas precisamente lleguen a partir del año 2030 en adelante en el momento más indicado. Yo creo que es necesario tener esas conversaciones, pero entendiendo que obviamente no nos podemos quedar tranquilos eh, viendo cómo podríamos perder mayor flexibilidad, viendo cómo el sistema se está colocando con mayor estrechez, debemos buscar soluciones. De hecho, como Transelec hemos estado revisando este tema desde el punto de vista de la CNE y del Ministerio. Nos han estado preguntando algunos temas y hemos estado buscando soluciones que de todas maneras hemos estado promoviendo en los planes de expansión. Ah, de hecho, tengo aquí en mente 2 o 3 ejemplos. El primero, sabiendo los problemas que hay para precisamente expandir la transmisión y teniendo en cuenta que los sistemas de almacenamiento son alternativas para poder desarrollar en tiempos mucho menores de lo que son las líneas o subestaciones, fue que precisamente Transelec propuso en el plan de expansión el proyecto BES, Parina Lo Aguirre. Este no es un proyecto para gestionar la generación de las centrales, es un proyecto para incrementar la capacidad de transmisión del principal corredor del sistema, el corredor de 500 kV hacia el norte, manteniendo el criterio de seguridad. Líneas de transmisión con un valor de inversión equivalente a este sistema, honestamente creo que demorarían bastante más de lo que va a demorar este proyecto. Entonces, sin perjuicio de que este fue un proyecto que se propuso posterior a cuando se licitó y adjudicó el proyecto de la línea HVC, que va a ir al norte, es un proyecto que va a entrar en operación antes y que va a permitir un incremento de la capacidad de transmisión y mayor flexibilidad, incorporando 1000 megawatts en batería, digamos, en el sistema. Yo creo que eso permite un gran salto. Por otro lado, para poder aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas, flexibilidad, una de las cosas que también como empresa estuvimos promoviendo y afortunadamente va a aparecer en el próximo plan de expansión, va a ser la incorporación de una nueva tecnología que se llama Smart Valves. La electricidad, lamentablemente, no ocupa no se distribuye igual que el agua en tuberías, ocupando toda la capacidad disponible. La capacidad de la transmisión ahí se distribuye de acuerdo ahí a parámetros eléctricos. Y muchas veces las líneas de menor capacidad actúan como tapones por estos parámetros eléctricos a las que tienen en paralelo con una mayor capacidad. Entonces, con el objetivo ya que el recurso de transmisión es un recurso escaso, valioso, se necesita, y si tenemos recursos y no se está aprovechando para poder optimizarlo, eficientarlo, precisamente estos equipos que se instalan en cortos periodos de tiempo permiten ocupar al máximo toda esa capacidad de transmisión de los sistemas en paralelo, ya sean 220 y 500, siendo una solución, digamos, bastante eficiente. Cuando empezamos a investigarlo, cuando empezamos a ver los beneficios que podía tener, una de las cosas que hicimos fue, obviamente, compartir la información tanto con la CNE, con el coordinador, para que pudieran revisarlo. Lo que entendemos es que los análisis que han hecho muestran buenos resultados, por lo cual, al menos en este próximo decreto, ya es un hecho que va a aparecer uno de estos equipos para una licitación abierta, competitiva, y finalmente estos equipos van a permitir usar nuestras instalaciones de forma más eficiente. Oye, espectacular. Es como justo lo que estábamos echando de menos y que habíamos comentado en programas anteriores, o sea, ¿hasta cuándo vamos a crecer con más y más líneas de transmisión y no vamos a usar tecnología
o en su defecto soluciones de ingeniería en las líneas existentes. Porque, o sea, es como muy obvio que si tú ya tienes la línea, lo que uno busca es repotenciar esa línea de una u otra forma, y aplicando la tecnología con lo que estás diciendo, a mí me parece muy bueno. Después te voy a pedir los datos para Por supuesto, curiosear ningún un problema. poco más de qué se trata. Y en ese sentido, otra pregunta que es más de lo mismo, Alfredo. Em, en muchas partes se han hecho soluciones en que, bueno, tú vas reforzando la estructura, la capacidad de ruptura de las torres, de los postes, para, no sé, donde hay un circuito, montar dos, donde hay dos, tres, o sea, ir haciendo esta estructura más robusta, pero ocupando la misma faja. eh, bueno, hay de todo. Yo he visto cosas muy increíbles, pero en ese sentido, ¿existe alguna, no sé, alguna innovación que ustedes vayan a hacer y que puedan intervenir líneas existentes para repotenciarlas? Lo hacemos cuando las condiciones lo permiten, sí se hacen. La forma más simple, el ejemplo más simple, con respecto a lo que me preguntas, es precisamente cuando se hace un cambio de conductor, se cambia el conductor original por uno de alta temperatura. Ya. De hecho, solo para explicar, si tú cambias simplemente el conductor, si tú quieres incrementar la capacidad cambiando conductores, tienes que colocar un conductor de mayor diámetro, más pesado, o un haz de conductores fasciculados, colocar más de uno. Todo eso implica mayores esfuerzos sobre las estructuras. Y lamentablemente, debido a que los sistemas actualmente, las nuevas líneas se desarrollan pensando en la mayor eficiencia económica, las estructuras no siempre se construyen muy holgadas. Ujú. Y precisamente para poder incrementar la capacidad sin requerir más esfuerzos, entonces se utiliza este conductor, que ya se ha incorporado en varias líneas a lo largo del país. ¿Y cuál sería el delta entre un conductor normal y un conductor de alta temperatura, lo que tú puedes aumentar? El delta en capacidad, ¿Sí? el doble. Usualmente las líneas que son estoy hablando de líneas a niveles de tensión de 220 kV, que tienen capacidades entre, no sé, 180, 220 MVA. Cuando uno les coloca un conductor de alta temperatura, la capacidad se va al doble. Y en el peso, ¿cómo andan? O sea, el peso y todo, porque hay muchas El cosas. mismo. Ya. Esa es la gracia, el peso es el mismo. El inconveniente, todos los proyectos tienen algún inconveniente, el inconveniente de esta tecnología es que aumenta las pérdidas de manera importante. Ya, Interesante. ya, Pero como claro, tiene solución sentido. como solución para poder incrementar la capacidad, sí lo permite. Ya, súper bien, Excelente. me gusta. Sí. Oye, Eh, los voy a invitar, Katy y Alfredo. Nos llegó la hora el término del primer bloque. Está muy interesante, pero por interno nos avisan que tenemos que ir a la segunda pausa, así que estamos de vuelta, Alfredo, Katy, en unos minutos. Divoxradio.com. Conversaciones de valor. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.